Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Tengo el placer de estar en esta mañana con ustedes. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Hoy estamos con el cuarto paso de Neuróticos Anónimos y ya estamos casi al final de este paso y para esto está la compañera Josefina que va a compartirnos las lecturas y la coordinación de los participantes. Gracias. Adelante, Josefina. Hola, muy buenos días. Eh, Agradecida, feliz con el dador de la vida, el creador de todas las cosas y su máxima creación, nosotros los seres humanos. Hoy con el privilegio del servicio de lectura y coordinación, y el primer servicio es la reflexión de Neuróticos Anónimos. Hoy, 20 de marzo, para nosotros, 2026. Y bueno, para quienes lo escuchen en otro momento, pues no sé qué día será. Lo que sí sé es que es el día perfecto. Y esta reflexión se titula ¿Líder o jefe? Los líderes estadistas se distinguen por no crear dependencia en los miembros que los siguen y apoyan. Al contrario, los encauzan a tener su propio criterio y a tomar decisiones conforme al programa de Neuróticos Anónimos. Para aquellos que gustan de la investigación, mayor información en delineamiento de Neuróticos Anónimos en la página 10. Comparte un miembro, hombre o mujer, la siguiente experiencia. Dice, el líder en Neuróticos Anónimos predica con el ejemplo. Esta frase la empecé a escuchar poco tiempo después de haber llegado al grupo. En ese tiempo casi no comprendía ni el término líder ni cómo puede un neurótico perturbado como yo servir de ejemplo a los demás. Durante toda mi vida, antes de ingresar al grupo, escuché el término líder como el calificativo de una persona que por su trayectoria en algún área social es seguida por una buena multitud. Pero yo siempre vi esa figura como un individuo audaz, capaz de despertar sentimientos de admiración o rechazo y que además sabía vivir de los demás. Por eso mi renuncia a pensar que podría haber un líder que únicamente deseara servir. A medida que me fui adentrando en la organización del grupo y de la estructura, descubrí que sí se puede servir sin esperar nada a cambio, que un líder real es un ejemplo, que no desea formar robots que digan sí a todas sus propuestas, que incluye, no excluye, y se da por satisfecho cuando descubre que existen otros más que están dispuestos a servir desinteresadamente. Bueno, pues, ¿y ahora qué dices tú, miembro de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, hoy que tienes el privilegio de servir? Bueno, pues, ¿qué digo yo, verdad? Pues este asunto de líder o jefe, pues yo no sabía lo que es ser líder.
Sin embargo, sí sé lo que es ser jefe. Y claro, en mi condición de antes, ¿verdad? No la de hoy, cuando ingreso a la comunidad, ¿verdad? Pues yo había desarrollado esa actividad de jefe. No, pues el jefe es el que tiene la última palabra. Ahí sus chicharrones truenan y peso te pago. Y si te gusta, bueno, y si no, váyase, la puerta está muy ancha, ¿sí? Eh, como jefe y enferma, pues sí, prepotente, altanera, de acuerdo al chango la pedrada. Fui, pues, enferma muy injusta, fuera de lo correcto, o fuera de la verdad, fuera de la justicia, fuera del amor. Buscaba como el rastrillo, nomás para acá. Y evidentemente fue una vida muy hostil, de muchísimo trabajo físico, mental, emocional. No, la mente y las emociones me traían como títere, pero mucho trabajo físico. Era individualista, había muchísimo miedo, había perdido el rumbo, el sentido y el propósito, y no se diga en cuanto a la materia, y más específicamente el dinero. Era un fin para mí, no era un medio. Y las personas pues no ocupaban el primer lugar en mi vida, al menos que hubiera algo que me interesara entonces, sí, y mientras lo conseguía. Y después, como chancla, ya te usé, ya estás vieja, ya te rompiste, ¿quién sigue? Fui muy cruel y despiadada. Sin embargo, ¿verdad? Un líder, pues igual, en la comunidad escuché, es una persona que inspira, es una persona que con su experiencia da fortaleza y da esperanza al necesitado, aquel que está llegando, está cruzando la puerta por primera vez en un mundo desconocido. Y con su ejemplo y con las palabras también orienta. Si le piden ayuda, la brinda. Si no, es muy prudente, muy respetuoso. Cuando yo regresé de la comunidad después de haberme ido 17 años, solamente pude ver dos, tres que tenían un aspecto, más allá de físicamente hablando, un aspecto, lenguaje corporal, con cierta serenidad, cierta tranquilidad, que me inspiraron. A través de ellos pude ver que este trabajo no era un trabajo muy sencillo, que era difícil. Sin embargo, lo vi posible, aunque eran instantes, pero fue posible, logré ver eso. Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo siempre he sido un ser de retos y desafíos. Y hoy sigo siendo, nada más que a diferencia de aquellos tiempos cuando estaba enferma, era en mis fuerzas. Y era como yo entendía, como yo creía, como yo pensaba, y así iba, sin un instructivo, sin una guía, sin un mapa, sin brújula y sin rumbo, porque nunca supe qué realmente quería. Y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y sé lo que quiero. Y cada vez estoy más alineada con Cristo Jesús, que es mi líder. Él es mi ejemplo a seguir. Obvio que no le voy a llegar ni a las sandalias, ¿verdad? Humanamente hablando, pero hay una gran promesa. Dice él que él me va a perfeccionar y a mí me pide que me esfuerce y sea valiente.
por mi condición de necesitada y haber llegado a mi máxima capacidad de sufrimiento, me permitió cruzar la puerta a la comunidad después de haberme ido esos 17 años y sin darme cuenta esa condición de haber llegado a mi máxima capacidad de sufrimiento me ayudó para que me sentara y no solamente me sentara y escuchara. Y algo que entendí, que comprendí, decían que a nosotros los enfermos, cuando llegamos a la solución, a un programa de recuperación de 12 pasos, cualquier comunidad, decían que lo primero que recuperamos es la soberbia. Y es ese estado cuando llegas, ¿verdad? Al rinconcito, escondiéndote. Pero pasan los días y ya desarrollaste cierta confianza, ya no te sientes tan extraño, ya empiezas a conocer un poquito y la soberbia surge. Y para mí fue muy importante y doy gracias a Cristo Jesús que no se me olvidó. Entonces hablaban de enredos emocionales. Y no solamente es de que no anduviera sexualmente queriendo tener pues esas cosas con los compañeros, con los miembros, no. El enredo emocional era pues que anduvieras en esos chismes, en esos mitotes, en esas cosas. Y gracias a Dios, recordando mi experiencia de lo que fue fuera de la comunidad, escuchando las experiencias de todo lo que le sucedieron a los compañeros y aunado al miedo, pues me he quedado enfocada. Hoy no tengo miedo, hoy vivo en el amor y yo busco agradar a Cristo Jesús. Y como yo ya sé que nadie convence a nadie, como ya sé que nadie puede hacerme cambiar de idea, pues si eso me pasa a mí, yo digo, pues seguramente a los otros seres humanos también. Y además no tengo tiempo, ¿sabes? Yo decía haber perdido mucho tiempo, no, no lo perdí. Yo ya invertí mucho tiempo en la enfermedad y aunque aún hay tiempo porque es eterno, el tiempo este que Dios me presta con el don más preciado, que es estar aquí en este plano terrenal, yo hoy deseo, elijo y hago lo que sea, obediencia a Dios para invertirlo en ese proyecto de vida que Él ha diseñado para mí y el cual yo he aceptado, un compromiso y un pacto. Y entonces eso me permite ir como pez en el agua. Sí observo y sí veo muchas cosas, pero vuelvo y repito, yo ahí no tengo jurisdicción. Si Dios, que es Dios, que nos creó, que gracias a Él estamos, respeta y nos da la libertad de elegir, incluso de rayar en el libertinaje. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno, eh, pues sí, yo elegí dentro de ser un líder estadista o un viejo resentido, neurótico, con su cara de fuchi, y yo elegí ser un estadista. Estoy en el proceso, no soy producto terminado. Sin embargo, me siento muy tranquila. Y por otro lado, a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que no conocen a Dios, le van a hacer fuchi, los van a rechazar, los van a señalar, los van a juzgar. En la historia está que incluso los matan. Entonces, hoy, pues la gente tiene derecho a ser como quiere ser y en cuanto a mi persona también, yo me pongo mi armadura, el blindaje y sigo caminando de victoria en victoria. Y bueno, pasando a otro tema dentro del servicio, ¿verdad? ¿Qué crees? Hoy vamos a continuar y para este tema, pues démosle la bienvenida a nuestro facilitador, Víctor Javier, porque continuamos con este cuarto paso que es bien importantísimo. Dicen que aquel que no conoce su historia
pues igual y no te conoces, la vuelves a repetir. Y nos quedamos en la siguiente parte. Aquí está. ¿Por qué me falta la habilidad? Aquí está. Ok. Nos quedamos en, ¿por qué me falta la habilidad necesaria para aceptar lo que no puedo cambiar? Es una preguntita. ¿Por qué me falta la habilidad necesaria para aceptar lo que no puedo cambiar? Estas son las cuestiones fundamentales que pueden revelarme el origen de mi malestar o indicarme si puedo alterar mi propia conducta y así ajustarme serenamente a la autodisciplina. Mm, Supongamos que la inseguridad económica despierta constantemente estos sentimientos. Puedo preguntarme hasta qué punto han sido alimentadas mis corrosivas ansiedades por mis propios instintos. ¿Y si las acciones de los otros son parte de la causa? Pregunta, ¿qué puedo hacer acerca de ello? Si no puedo cambiar el presente estado de cosas, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para amoldar mi vida a las situaciones reales? Preguntas como estas y como otras que fácilmente pueden venir a la mente ayudarán a encontrar las causas básicas. En en esta sesión, si hay alguien que desee compartir, son 3 minutitos y pueden levantar su manita. Pero es por nuestras retorcidas relaciones con la familia, los amigos y la sociedad, por lo que la mayoría de nosotros han sufrido más. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos a este respecto. El hecho fundamental en que fallamos es en reconocer nuestra falta de capacidad para lograr una asociación genuina con cualquiera. Nuestra egolatría cava 2 pozos profundos o insistimos en dominar a los que nos rodean o dependemos demasiado de ellos. ¿Hay alguien que desee compartir? Ya llevamos varias preguntitas. Yo, José, Adelante, amor. gracias. Bueno, yo en mi caso me costó muchísimo reconocer lo que yo precisamente estaba haciendo mal, mis defectos de carácter, mi manera de pensar, que yo tenía muchísima negación, soberbia, orgullo y tenía todo el tiempo la actitud de culpar a los demás de lo que a mí me estaba pasando. Y eso era algo que me tenía como ciega, como tener unos lentes de cuero puestos y no podía ver. Y por supuesto yo no avanzaba, al contrario, me hundía más y más, que no, era una rebeldía y una negación muy fuerte, falta de humildad, de conocimiento propio que no me dejaba reconocer. Y me parecía que si yo reconocía como que iba a perder toda la razón por la que había luchado toda la vida, que eso mismo me había llevado al caos y a hundirme en mi enfermedad. Todavía hoy día hay cositas que
no veo clara y cuando me siento confundida, hay algo que está dentro que yo no he reconocido y no he trabajado y ahí viene mi sufrimiento. Pero, pero fue lo que a mí me llevó a estar tantos años así. La falta de conocimiento, la soberbia, la negación. Gracias por... Ok, bueno, mientras alguien se anima, aquí nos está hablando de la falta de habilidad y yo lo relaciono, ¿verdad?, con esas impotencias. Una impotencia muy fácil para mí identificar o con la que estoy más familiarizada es, yo soy impotente a ese primer trago. Mis fuerzas no fueron suficientes para decirle no a ese primer trago. Hoy hay un poder que es el poder de Dios precisamente. Y el poder de Él, ¿sí? Con mi intención, con mi deseo, con mi sincero deseo, unimos fuerzas y entonces puedo decirle no a ese primer trago. Pero así como esa antes una impotencia que hoy yo tengo el poder, era, sí, impotente, hoy sí tengo ese poder. Hay otras impotencias. Y aquí nos está hablando acerca de controlar y está hablando de depender. Entonces me invita para que reflexione, para que me pare responsablemente y haga un inventario y vea en qué yo estoy colaborando en esa situación que estoy viviendo. Que sea objetiva, o que observe, que escuche, que me analice y ver todo el panorama. Evidentemente, estando en este cuarto paso, yo ya hice una entrega, un primer intento de entregar mi vida y mi voluntad a Dios. Un acto de fe, de amor y de esperanza. Y ahí me voy dando cuenta, ¿sí? Y en relación a ese resultado, yo ya veo cómo puedo hacer, qué mejoras puedo hacer, si es que hay mejoras que pueda hacer. Y si no, pues me toca aceptar y aceptar de buena voluntad o con regañadientes, renegando, porque el músculo se va desarrollando a través de la práctica, no de la plática. Práctica, acción, acción. Se desarrolla el músculo. Entonces aquí nos pone un ejemplo del asunto de la inseguridad económica, pero aplica para todas. No es tan sencillo, no porque la mente es muy complicada, pero por eso nos manejan plan de 24 horas. Y si no, a reducirlas. 24 horas no ponerme estado iracundo cuando no tengo el poder para la ira, pues son mucho 24, pero puedo reducirlo. En estos próximos 5 minutos no me voy a enojar. Y así se va desarrollando el músculo. Y es muy interesante, ¿verdad? Hasta que se logra y se vive en serenidad. Y bueno, tenemos con nosotros a un experto en la materia, a nuestro facilitador emocional, Víctor Javier. Y llegó la hora. Bienvenido, gracias por el servicio. Estamos listos para escucharte y si hay que volver a leer, nada más me lo comunicas. Gracias. ¿Me lees la pregunta, por favor? ¿Por qué me falta la habilidad necesaria para aceptar
lo que no puedo cambiar. Adelante, Víctor Javier. Bueno, ¿por qué no podemos aceptar que no podemos cambiar? El primer paso lo dice claramente. Nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes. La soberbia y la falta de práctica de, de la honradez, la honestidad, hace que la persona no pueda aceptar que no puede cambiar. La aceptación es parte de la derrota, no es la derrota en sí. Acepto que soy impotente, pero todavía no es la derrota. Cuando realmente estoy derrotado es cuando trasciendo esa impotencia. ¿Cómo la trasciendo? Bueno, soy impotente ante esto y ¿qué es lo que tengo que hacer? Análisis. Tengo que estudiar qué voy a cambiar. Si tengo que abstenerme de algo, me voy a abstener de eso. Si tengo que cambiar una idea, un concepto que lastima, que duele, o si bien tengo que cambiar una reacción, voy a hacerlo. Voy a entrarle al trabajo. Y sé que cualquiera de estas opciones que yo haga, unas podrán ser más sencillas que otras, pero todas llevan en sí dolor. ¿Por qué? Porque la soberbia hace que el enfermo espiritual sea hipersensible. Muchos no pueden crecer porque no son lo suficientemente honestos y valientes para cambiar. O sea, tener el valor para cambiar. Tienen miedo al dolor, tienen miedo al sufrimiento y es como cuando las niñas juegan a la cuerda y la niña temerosa que quiere brincar por primera vez, le están dando vuelta a la cuerda y dice, sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Ándale, pues, brinca. Sí, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Pero no se anima a brincar. Piensa que se va a enredar con la cuerda, que se va a caer, que lo va a hacer mal. Y eso no tiene el valor para brincar la cuerda. Lo mismo sucede con la persona que admite su impotencia ante una situación, un hecho, pero no tiene el poder, la fuerza para cambiar. No tiene la valentía para cambiar. Puede tener el conocimiento y acepta, pero solamente logra aceptar, reconocer y aceptar. Inclusive puede admitirlo con una profundidad realista, pero no puede reparar esa situación porque le duele, porque no entiende el proceso que va a tener que vivir en el inter de pasar de la enfermedad a la salud mental, de pasar de una falta de poder, de dominio, y lograr tener poder, dominio del instinto natural. Ese temor no le permite crecer, así que se pone en el sitio más cómodo. Si es un alcohólico y ya venció el alcohol, está bien, y lo venció un día a la vez, solo por hoy, pero el problema vital en el que nos encontramos es que tiene problemas más profundos y por eso sus relaciones de trabajo, sus relaciones familiares son un caos, un desorden.
aunque pueden ser buenos padrinos, buenos habladores, y pueden ser líderes en la calle, pero no en su casa, porque la recuperación se les escapa precisamente porque se han conformado a un estilo de vida donde consideran pues que ya no tienen que cambiar ciertos aspectos. Siguen teniendo actitudes neuróticas, enfermizas, porque la borrachera seca, por causa de la abstinencia, los síntomas de esa borrachera seca, por causa de la abstinencia, se le hacen crónicos. Se vuelve parte de su carácter energúmeno, pedante, soberbio. Y aunque a veces le duele ser así, no se anima a cambiar. No se derrota ante ese hecho. No conoce sus emociones, no comprende sus facultades mentales, mucho menos cómo funciona su instinto natural. Está atrapado en su temor, en su miedo. Por eso es que el cuarto paso, desde el principio, está buscando que venzamos el miedo. Desde el principio, todo lo que nos dice el paso es para una sola cosa, sin miedo. ¿Qué es lo que nos produce el miedo? Los fantasmas aterradores del ayer. ¿Qué es lo que nos produce el miedo? La culpa. ¿Qué es lo que nos produce el miedo? El culpar a otros. ¿Qué es lo que nos produce miedo? Miedo a ser honestos, honrados. Y muchos que logran hacer el cuarto paso no pueden cruzar la línea. No la pueden cruzar. ¿Por qué? Porque consideran o creen, como ya le dieron una repasada a su historia, ya con eso es suficiente. No. Se olvidan que en el 10º paso dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal. Es la continuación del cuarto paso. Del cuarto y el quinto paso es el 10º paso. Entonces no trabajan con el 10º paso, tampoco trabajan con el paso 6. ¿Y por qué el paso 6? Porque el paso 6 es un repaso del cuarto paso para saber cuánto hemos avanzado y qué cosas no hemos quitado en nosotros y por qué. Pero la mayoría se conforma hasta el cuarto y el quinto paso. Y los demás pasos los lee así someramente, pero no se mete a un análisis concienzudo de cada uno de los pasos de recuperación. Por eso ignora su contenido y su práctica, lamentablemente. Así que, porque están ganando dinero, porque tienen un buen trabajo, piensan que hasta ahí está bien. Se engañan a sí mismos. El crecimiento espiritual no se trata de dinero, no se trata del potencial económico que todo el mundo ve, ¿no? El crecimiento espiritual se trata de desarrollar carácter, un buen carácter, de mejorar tus relaciones humanas. Entonces, si no logras eso, es porque no estás trabajando contigo. Sigues siendo neurótico, enfermo, porque antes de ser alcohólico, primero fuiste neurótico y tu salida de impacto fue el alcohol. Luego dejaste de beber alcohol
y te volviste avaro, o bien seguiste practicando el adulterio, satisfaciendo tu ego personal, tu egoísmo personal, y le dejaste de dar importancia al programa, arriesgando todo lo que has ganado, porque solamente cubriste un punto, que es la botella, pero esa enfermedad te brotó por otra parte, ya que todo defecto de carácter solamente es un síntoma de la enfermedad espiritual. Solamente existe una enfermedad, no dos, tres ni 20. Una sola enfermedad. Pero muchos quieren hacer ver como que, ay, tengo cinco heridas. No, ¿qué cinco heridas vas a tener? Puede ser que tengas cinco defectos bien marcados, pero esos defectos de carácter que tienes bien marcados no es más tu falta de entrega a tu Dios personal y a tu programa de recuperación. No sabes cómo practicarlo, tampoco quieres saberlo. Por eso el paso dice, el libro azul dice, muchos de nosotros nos resistimos a algunos de estos pasos, ¿verdad? Teníamos reservas. Hasta que nos deshicimos de esas reservas es cuando pudimos avanzar en el programa de recuperación. Esa es la diferencia. El miedo a crecer. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio y este precio es dolor. Y no se está dispuesto a eso. Por eso procrastinan y siguen procrastinando y siguen haciendo cuartos y cuartos pasos y no crecen. Siguen siendo enanitos espirituales muy emocionales, con una pantalla, pero en su realidad no viven la recuperación. Todavía se resienten, todavía sienten miedo y culpa y vergüenza, pero no lo admiten. Todavía están pensando en venganzas, todavía no perdonan y siguen pensando y que me la hace, me la paga. Todavía tienen rencor en sus corazones porque no hacen bien el cuarto paso. Ese es el punto. No pueden vivir bien este presente porque siguen atados a sus resentimientos, a sus odios. No hay liberación ahí. Gracias. Ok, bueno. am, la siguiente pregunta dice, ¿puedo preguntarme hasta qué punto han sido alimentadas mis corrosivas ansiedades por mis propios instintos? Y si las acciones de otros son parte de la causa, ¿qué puedo hacer acerca de ello? Si no puedo cambiar el presente estado de cosas, estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para amoldar mi vida a las situaciones reales. Y esta es la otra pregunta. Adelante, Víctor Javier. Bien, la ansiedad es una energía natural, normal en la vida del ser humano. Es parte del instinto natural, es una de las energías del instinto natural.
La ansiedad es buena, pero a ella la tenemos que controlar. Si no la controlamos, ella nos destruye a nosotros, nos va a llevar a un ataque de pánico, a una psicosis. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras corrosivas ansiedades? Dice, corrosivas ansiedades. ¿Por qué son corrosivas o por qué es corrosiva la ansiedad? ¿Por qué no la manejas? ¿Por qué no la diriges? ¿Por qué ella te arrastra? Y bueno, puedes culpar al instinto, ¿no? Al cabo no se va a defender. Es que es por causa del instinto. No, no. Es por tu falta de gestión emocional, por tu falta de conocimiento de ti mismo. ¿De dónde proviene la ansiedad? La ansiedad proviene de las cosas que piensas, del ayer, del hoy o del mañana, que producen ansiedad. La ansiedad proviene de temores. La ansiedad proviene de acciones que otras personas hacen, pero que nosotros no sabemos valorar adecuadamente y te producen ansiedad. La amenaza de una persona te produce ansiedad. Y ahí estás dándole vuelta a la cabeza sobre la situación. Y lo primero que haces, pues, es estar hipersensible, irritable, frustrado, molesto, ansioso, porque no manejas tus emociones. Y cuando quieres manejar tus emociones, lo que haces es solamente retenerlas. Cuando retienes tu emoción y la vas acumulando en tu ser, una y otra vez y una y otra vez se van acumulando, tarde o temprano vuelves al mismo estado de origen. La ira, el enojo, la hipersensibilidad, querer controlar o querer dominar. Síntomas de alguien enfermo, muy enfermo espiritualmente. Maneja el chismorreo. Y en su fuga ríen como si fueran libres, pero se separan de sus amigos con quienes se juntan para comerse unos a otros. Y después de estarse burlando, dentro de ellos va el vacío, va el miedo y la ansiedad. Esas cosas que no ha superado. Y no la ha superado porque no tiene una dependencia clara de Dios, ni tampoco tiene una dependencia clara del programa de recuperación. En otras palabras, no sabe cómo aplicarse al programa. Y a pesar de que vaya a los talleres que vaya, de todas maneras sigues estando enfermo. ¿Por qué? Porque no has encontrado la raíz de tu problema, ni has puesto, ni has puesto todo el interés que se necesita para desarraigar una situación interna. Entonces, tus propios actos te asustan, tus propios actos te dan miedo, tus propios actos te producen frustraciones. ¿Por qué? Porque tienes una manera de pensar destructiva y solamente ves una pequeña parte de ti que te gusta que los demás vean, creer que eres una persona de éxito. Y sigues aparentando ser un personaje.
pero no eres más que otro enfermo que está poniéndose la máscara del triunfo. Como siempre, el autoengaño está ahí. Luego, cuando llega la realidad y los cobros empiezan a llegar, entonces tienes miedo y estás donde no querías estar. Por eso, para nosotros es importante ser rigurosamente honestos con nosotros mismos, tolerante con los demás, aprender a desarrollar la paciencia, el amor. ¿Por qué empiezas a ver cómo las personas tienen problemas de embolia cerebral, tienen problemas del corazón, de hipertensión, de diabetes? ¿Por qué tienen esos problemas? ¿Por qué se viven esos problemas? Por los desarreglos del pasado, sí, pero también por una falta de gestión de sus emociones, de dominio de sus emociones, porque el problema no es el egoísmo. El egoísmo se quita cuando yo domino al instinto natural. Cuando gobierno el instinto natural, ya no hay acto egoísta. Pero el egoísmo no lo voy a, no lo voy a quitar de mi vida. El egoísmo es una energía que es parte de mi naturaleza humana. No lo puedo quitar, pero sí podemos reconectarnos para controlar ese egoísmo y se convierte en un amor propio. El desconocimiento de nuestra realidad interior, de cómo funciona nuestro instinto, y el desconocimiento de nuestras facultades mentales hace que las personas estén limitadas en el crecimiento de su recuperación, en su sanidad emocional, en su sanidad del espíritu. Por eso es importante para nosotros la dependencia de un poder superior para poner en ella la exageración de mi ansiedad, para poner en ella mis necesidades y para buscar vivir de acuerdo a la voluntad de un Dios amoroso, no de acuerdo a mi voluntad y a mis pensamientos locos, no, sino a lo que ese Dios amoroso propone para mejorar mi vida. Y este cuarto paso nos orienta a buscar la raíz del problema, la causa del problema. Porque miren, si usted lee el encabezado del quinto paso, usted va a entender una cosa. ¿Qué es lo que estaba buscando usted en el cuarto paso? El quinto paso lo dice claramente. ¿Qué buscamos? Cuando nosotros admitimos, primero ante Dios, luego ante nosotros mismos y luego ante un ser humano, admitimos nuestras faltas. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí? Entonces dice que admitimos ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. ¿Cuál es la raíz exacta del error, de la falta, para poder corregirla? Pero en el intento de valorar las acciones del cuarto paso, se ven limitados porque le falta más orientación
sobre su propia manera de ser y no encuentran raíz. A veces es un síntoma, dicen, no, es que la raíz de mi problema es la ira. De verdad, la ira. La ira es un síntoma de tu enfermedad. No, es que la raíz de mi problema es que soy lujurioso. No, la raíz de tu problema no es la lujuria es un síntoma. La raíz de tu problema es otra cosa. Entonces, cuando el paso dice, oye, ¿cuándo y cómo se deformó tu instinto? ¿Por qué no te dice cuándo y en qué manera? ¿Cuándo comenzaste a ser egoísta? No dice así, dice, ¿cuándo, dónde y cuándo se deformó tu instinto? Y alguien le pregunto a alguien y dice, ay, no, pues cuando yo estaba niño y que mi papá y mi mamá me hacían esto, aquello, lo otro, y luego el problema que tuve con mis primos, así, etcétera. No, esa no es la raíz. Eso es lo que tú te acuerdas, pero la raíz del problema no está ahí. Todas esas personas fueron un accidente en tu vida, pero ellos no fueron la raíz del problema. Tu falta de entendimiento y tu falta de gestionar adecuadamente cada experiencia de tu vida, ese es un problema. Pero no vas a poder gestionarlas si no te das cuenta desde qué momento se deformó tu vida y por qué. Y no tiene nada que ver con tus padres o con todos los accidentes que tuviste en tu vida con otras personas, ni tiene nada que ver con las heridas del alma. No, son síntomas de tu enfermedad, injusticia, soledad. Son síntomas de tu enfermedad, no son tu enfermedad. Ay, el abandono. No, es un síntoma ese. Y el abandono tú lo alimentas, no es una herida o una enfermedad, es un síntoma de una deformación mental infantil, es un síntoma de tu enfermedad espiritual. Entonces, estando en tal ignorancia, ¿cómo vas a poder salir de tu problema? Y como regularmente en los grupos todo se vuelve esquemático, casi todas hacen las mismas cosas, esperando resultados diferentes y se llenan de emociones, pero no de recuperación. Gracias. Ok. El hecho fundamental en que fallamos es en reconocer nuestra falta de capacidad para lograr una asociación genuina con cualquiera. Nuestra egolatría cava dos pozos profundos. O insistimos en dominar a los que nos rodean o dependemos demasiado de ellos. Si dependemos de otras gentes, tarde o temprano nos fallarán, porque también son humanos y porque no podrán, al cabo, satisfacer nuestras continuas exigencias. De esta manera crece nuestra inseguridad y se encone. Cuando habitualmente tratamos de manipular a otros de acuerdo con nuestros deseos voluntariosos, se rebelan y se resisten enérgicamente.
Entonces se nos desarrolla el amor propio lastimado, el sentimiento de persecución y el de venganza. A medida que redoblamos nuestros esfuerzos para controlarlos y continuamos fallando, el sufrimiento se agudiza, se hace más constante. Nunca hemos tratado de ser uno de la familia, de ser amigo entre los amigos, trabajador entre los trabajadores, un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos pugnado por llegar a la cúspide de la montaña o por escondernos debajo de ella. El comportamiento egocéntrico obstaculizó cualquier relación de asociación con los que nos rodean. Teníamos muy poca comprensión de lo que es la genuina confraternidad. Algunos objetarán las preguntas expuestas porque creen que sus defectos de carácter no han sido tan notorios. A estos se les puede sugerir que un examen concienzudo puede demostrarnos con precisión los defectos a que se refieren las preguntas. Como nuestros antecedentes superficiales no nos han parecido graves, frecuentemente nos hemos sonrojado al darnos cuenta de que ello se debe sencillamente a que hemos escogido estos defectos con nuestra propensión a justificar todos nuestros actos. Cualquiera que haya sido los defectos al final, nos han conducido a la neurosis y a la desgracia. Por consiguiente, el inventario debe hacerse constantemente. A este respecto, es conveniente anotar nuestras preguntas y respuestas. Hacerlo nos ayudará a pensar con claridad y hacer un avalúo honrado. Será la primera prueba tangible de nuestra buena voluntad de ir hacia adelante. Agradezco el esfuerzo que han hecho hasta el día de hoy para seguir con este taller del cuarto paso de Neuróticos Anónimos. Así que ruego a Dios por sus vidas y a Jesucristo que lo llene de fuerza, poder, para que ustedes sean sanados de sus emociones y sigamos adelante. Continuar con el paso quinto. Y aquí concluimos y nos estamos escuchando la próxima semana, Dios mediante. Sin embargo, recordemos que está la otra sección y preparémonos. Víctor Javier, si tienes algo que agregar, es tu tiempo. Gracias por el servicio. Lee la última pregunta, por favor. ¿Me podrías repetir de nueva cuenta, Víctor Javier? Gracias. Lee la última pregunta, por favor. Leer la última pregunta. Mm. ¿Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para amoldar mi vida a las situaciones reales? Bueno, tomamos dos caminos. O bien nos escondemos en la soberbia, o bien falseamos la humildad. Las dos son parte de un mismo paquete.
la enfermedad espiritual. Tenemos que estar apegados a la realidad. Y estar apegado a la realidad significa que tengo que valorar las cosas desde una perspectiva clara. Y para esto necesito aprender a desarrollar inventarios donde pueda deslucidar mi responsabilidad ante cualquier situación o acto y también pueda entender la responsabilidad que le corresponde a las demás personas que estén involucradas en el asunto. La realidad es el hecho de aceptar lo que realmente es y no lo que yo quiero ser. Lo que realmente soy y no lo que yo creo que soy. La realidad es una de las cosas que le duele al enfermo. Por ejemplo, siempre he sabido que existe la muerte. Y escucha a la gente que se muere aquí, allá y donde quiera, y lo lee en los periódicos y lo ve en sus noticias, donde quiera que las vea, en su teléfono o en televisión, lo que sea. Y parece que está normal. Pero cuando le toca a esa persona, con un pariente, un amigo, un familiar, cualquiera, entonces no acepta la realidad. Se niega a aceptar lo que siempre ha convivido con él, con eso, con la muerte. Porque realmente nunca ha solidificado la acción de que en algún momento cualquiera de nosotros va a desaparecer de este mundo. No lo ha digerido bien. Por eso cuando le toca sufre mucho. ¿Por qué? Porque ha sido un dependiente emocional. Y con eso no quiero decir que no nos duela la separación de alguien que amamos, un amigo, un familiar, una mascota. Nos puede doler, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que digerir ese dolor, superar ese dolor, trascenderlo para poder poner nuestros pies en la realidad. No puedes vivir toda la vida sufriendo por alguien que no va a volver a la vida. Por más que llores y sufras, brinques o grites o tengas mucha nostalgia, no va a regresar. No, en este momento no va a regresar. Las falsas creencias les hacen estar fuera de la realidad. Imagínense, en el mundo medieval, en ese mundo medieval, por allá en los años de el 17, el 18, 1800, 1700, 1800, donde la gente creía que se podía comprar un perdón y un lugar en el cielo, mientras que los abusivos vendían los perdones. Su falsa creencia y su falsa fidelidad los llevó a ser esclavos de comprar un perdón. La ignorancia y la exagerada dependencia de los poderosos los llevó a ser sumisos
ignorantes y sumisos, y así quería que se quedaran, ignorantes y sumisos. Entonces, las ideales no nos permiten ver la realidad. Un codependiente no está viendo la realidad, está en un espejismo, está queriendo lograr lo que nunca va a poder lograr, no vive su realidad. Un alcohólico sueña con riquezas y poderes y mujeres y sonreír ante el mundo y que el mundo lo vea, que es grandioso, pero el mundo lo que ve en él son sus defectos de carácter, su falta de visión de la vida, su falta de cordura mental, altivo y necio y temeroso. Entonces, vivir en la realidad es un trabajo diario. No puedo vivir en un sueño. Tengo que vivir dentro de mi realidad, dentro de mis alcances físicos, mentales, emocionales, económicos y sexuales. Tengo que reconocer mis límites y tengo que reconocer también mis alcances. ¿Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo? Pisando los pies puestos, bien puestos en la tierra, no porque sé que Dios existe, porque creo un mundo ideal que ha de venir, porque sí lo creo. Significa que yo tenga que estar extasiado en eso. No, mi realidad es esta tercera dimensión. Y mi pensamiento acerca del futuro, de lo que ha de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, es mi fortaleza, es mi esperanza, es mi visión de la vida para vivir bien este día. Pero no es para huir de la realidad, ni para estar metido todo el día en un templo, o todo el día estar contemplativo en la escritura, ¿no? O metido en los grupos, ¿no? No, hay otras cosas que hacer. Hay cosas, como dice el 9º capítulo, dice claramente el 9º capítulo, que salimos de un refugio después de un gran chubasco. Salimos del refugio y decimos, bueno, pues por lo menos tenemos vida, ya todo pasó. No, no todo pasó. Tiene que comenzar la reconstrucción de lo que se cayó, lo que está destruido. No es que borrón y cuenta nueva, no. Tiene que construir una nueva vida. Tiene que trabajar para tener una nueva vida. Y tiene que ser esforzado y valiente para lograrlo. No echarse la cola al hombro y decir, no, pues es que ya todo pasó. Es que yo era así, ya no soy así. Pero no puedes vivir en ese conformismo. Tienes que vivir en un crecimiento constante para sanar las relaciones humanas a nuestro alrededor, o por lo menos para ponerles límites, para saber quiénes sí entran a mi vida y quiénes no entran a mi vida y por qué, aunque los demás no lo entiendan. No es que Dios acepta todo, sí, pero Dios, yo no soy Dios. Yo puedo comprender por mi criterio quién es conveniente en mi vida y quién no es conveniente en mi vida. Ahora, que yo los voy a desechar, no, ellos van a seguir siendo como ellos son. Y yo voy a seguir aceptándolos como seres humanos que son.
Pero lograr una amistad, para eso se necesitan relaciones más firmes. Y eso hace que nuestra visión cambie. No vivimos de ideales tontos, torpes. Si me robó, voy a dejar que me siga robando. No. Le vamos a poner un punto y aparte. Y le vamos a poner un límite. No le vamos a odiar, no nos vamos a enojar, no, no, no. Porque eso me enferma, pero sí voy a poner límites. Y mi confianza cambia. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Así que, si no somos realistas, no podemos caminar en rutas espirituales. Y no porque hoy digamos que estamos en rutas espirituales, significa que somos mejor que los religiosos. No, yo creo que a veces somos hasta peores que los religiosos, defendiendo el punto de vista de la espiritualidad como el ideal máximo de los grupos, y sigue siendo el mismo miserable toda la vida. Pero eso sí, criticas a la religión. Y no defiendo la religión, porque no necesita que yo la defienda. Hay cada quien. Y los religiosos se contraponen con aquellos que dicen que están viviendo una espiritualidad. Porque ambos mundos son imperfectos. Tanto el que vive en una espiritualidad como el que vive en una religión, ambos son imperfectos y ambos están buscando una misma cosa, perfeccionar sus vidas, pero muchas veces no saben cómo. Y están atorados en sus ideales falsos, en falsas fidelidades que les atormentan y siguen siendo emocionales, no racionales espiritualmente, sino emocionales. Y aquí, aunque yo sienta la emoción, no puedo ser emocional. No puedo permitir que la emoción me ciegue. Tengo que darme cuenta de la realidad, de mi propia realidad, para poder convivir con la gente que me rodea y aprender a aceptar su realidad humana, con sus alcances. Entonces, tengo que hacerme responsable de mi salud mental y de cada uno de mis actos. Bueno, hoy finalizamos el cuarto paso. La próxima ocasión vamos a seguir con el quinto paso. Solamente la mecánica la vamos a cambiar. La mecánica la vamos a cambiar. Así es que va a ser una diferente mecánica, pero vamos a seguir con el quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Bien, pues gracias y seguimos adelante. Voy a cerrar la grabación para que Josefina coordine. Vámonos.